Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy del podcast Testimonio de Salvación. Agradecido con nuestro Padre porque nos permite estar nuevamente compartiendo un tiempo con Dios, este mensaje de fe, este mensaje de salvación. El devocional de hoy se titula De la preocupación a la acción. Para eso nos vamos a ir al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento y vamos a leer el capítulo 1. Dice así: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Sucedió que en el mes de Kisleus del año 20 del rey Artajerjes, estando yo en una fortaleza de la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá, y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces podemos ver allí en primer lugar que Nehemías se encontraba en una de las fortalezas de la ciudad. Nehemías, que era el copero del rey, tenía un puesto importante. Dice que un día recibe la visita de su hermano y de unos hombres de Judá. Entonces Nehemías le pregunta por estas israelitas que habían escapado del exilio y que habían vuelto a Judá, y le pregunta cómo se encontraba la ciudad. Recuerden que estaba destruida porque habían sido deportados, estaba en el exilio y la ciudad fue totalmente destruida. Entonces podemos leer en el versículo 3 que ellos le dicen a Nehemías: los judíos sobrevivieron al cautiverio, están en graves dificultades y humillación. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Dice que Nehemías, cuando escucha esto, se sienta a llorar, lleno de dolor. Se sentía muy triste. Durante varios días, Nehemías ayunó y oró a Dios del cielo. Y le decía a Dios: Señor Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tus promesas de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado. Incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Podemos ver una oración genuina de Nehemías. Una oración donde él se incluye dentro de las personas que han pecado y han olvidado a Dios. Dice que los israelitas hemos actuado muy mal contra ti y no hemos obedecido los mandamientos, órdenes y leyes que le diste a tu siervo Moisés. Nehemías está orando con una oración genuina, intercediendo no solamente por él, por su familia, sino por todos los israelitas. Te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a tu siervo Moisés cuando dijiste: si no son fieles, los dispersaré y los mandaré a vivir entre naciones extranjeras. Pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces los reuniré de nuevo. No importa si se encuentran hasta en las tierras más lejanas, yo los traeré al lugar que he elegido para que se me adore. Ellos son tus siervos y tu pueblo al que libraste con tu gran poder. Señor, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos tus siervos que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy cuando me presente ante el rey. Ayúdame a ganarme su favor. Podemos ver cómo intercede Nehemías de la preocupación a la acción. Nehemías no se quedó llorando, Nehemías no se quedó abatido en la preocupación, sino que actuó y fue a Dios con una oración sincera, con una oración humilde, e intercede por su familia, por él, por su pueblo, pide perdón. Los judíos que estaban deportados a Babilonia estaban en el exilio por haberse alejado de Dios. Dice que muchos de ellos escaparon del exilio y habían vuelto a Judá. Y Nehemías le pregunta, cuando recibe la visita de estos hombres, de su hermano y de estas personas, Nehemías le pregunta sobre ellos y sobre Jerusalén. Y le dicen estas personas que la ciudad estaba destruida, que la estaban pasando mal. Y Nehemías se sienta y se pone a llorar. Pero comienza ese poder, la intercesión, la oración, la confesión, la fe
y recordar las promesas. Nehemías pasó de esa preocupación y de esa tristeza a la acción. Dentro de los judíos que se encontraban en Babilonia podemos encontrar personajes que ocuparon puestos importantes, pero que su fe permaneció en Dios, como Daniel, Sadrach y Abednego. Dice que estos se convirtieron en líderes de Babilonia. Esther fue hecha reina en las cortes del rey de Persia. Podemos encontrar al mismo Nehemías que fue copero del rey. Nehemías fue alguien importante y vivió en el palacio del rey de Persia. Nehemías le pide a Dios gracia para interceder, gracias para hablar con el rey. Nehemías no ora a Dios pidiéndole que alguien más arregle la situación, sino que Nehemías quiere ser usado, quiere que Dios lo use para resolver el problema y le pide a Dios esa gracia para hablar con el rey. Nehemías se identifica con los pecados de su pueblo, mostrando humildad y solidaridad. Nehemías confía en las promesas de Dios y se prepara para actuar. Nehemías ora y pide a Dios que escuche su oración. ¿Qué nos enseña este capítulo de este devocional? En este devocional, la importancia de la fe y la acción. No solamente debemos quedarnos en la fe, en la oración, sino que debemos accionar, pedirle a nuestro Padre que nos use y que nos ayude a que nosotros también podamos solucionar los problemas. El poder de la oración. Debemos creer en nuestro corazón, como Nehemías, que la oración, que la confesión tiene poder. La importancia de responder a las necesidades de los demás con compasión. Dios quiere que tengamos un corazón compasivo, como lo tuvo Nehemías, que al escuchar de las necesidades, de la humillación que estaba pasando su pueblo, Nehemías dice que se compadeció de ello. La importancia de buscar a Dios en oración, no solamente en el momento que estemos pasando necesidad, sino que debemos buscar a Dios de día, de tarde, de noche, que Dios esté presente en todo momento. La importancia de confesar los pecados humildemente. Nehemías no le pidió perdón a Dios por el pueblo, sino que se incluyó dentro de esta confesión a él y a su familia, pero se recordó en medio de esta confesión las promesas de Dios, que si se volvían a Dios, Dios los iba a hacer regresar a la tierra que Dios les había entregado a él, a sus padres. ¿Qué conclusión podemos encontrar en este capítulo? Podemos encontrar que una oración sincera, que podemos encontrar que tener compasión, que tener fe, que recordar las promesas de Dios hace la diferencia. Tenemos que pasar de la preocupación a la acción. Y cuando leemos el libro de Nehemías, podemos ver que Nehemías halló gracia delante de los ojos del rey. Nehemías fue junto a las personas, reconstruyeron el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén volvió a ser habitada. La identidad nacional pasó de la humillación de nuevo a recordar las promesas de Dios y a sentirse gozosos porque Dios había permitido la reconstrucción del templo. Nehemías halló gracia. Nehemías ocupó un puesto importante en el exilio, pero nunca se olvidó de Dios y de las promesas de Dios. Dios nos invita en este devocional a no dejar la oración, a no dejar la intercesión, a no dejar de pedir por los demás. Así que si hoy en día te has alejado de Dios, si te encuentras pasando por alguna preocupación, te invito a que puedas pasar a la acción, a tener un tiempo a solas con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, porque Dios nos dejó el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Si no tienes palabra, si no te salen las palabras, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que interceda por ti y Dios lo va a hacer. Como Nehemías, que el título, el nombre de Nehemías es Dios ha consolado, el Señor nos consuela en el día de hoy. Dios te bendiga. Esto es el devocional del podcast Testimonio de Salvación. De la preocupación a la acción. Dios te bendiga. Este es mi testimonio de salvación.
Su amor cambió mi historia. Me